Se encuentra con nosotros a esta hora cuando son las 8 de la mañana y 56 minutos para hablar de un tema que es muy importante y tiene que ver con las horas de trabajo y la contratación en ese sentido a un ex ministro de Estado que ya se encuentra y también es parte de esta casa, ha sido invitado muchas veces, el doctor Raúl Oiga, Ledesma. pero el señor Ledesma no tenía que venir aquí a cabina. ¿Qué le ha pasado al doctor Ledesma? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Lo que pasa es que mi taxi enemigo me tiene atascado aquí en la universidad y no quería estar en el carro por teléfono, por lo menos tener la delicadeza y la cordialidad con ustedes, que son grandes amigos ya hace mucho tiempo, de por lo menos verlos en pantalla. Listo, gracias, doctor. Doctor Ledesma, cuéntenos desde su apreciación y análisis, ¿cómo ve la propuesta gubernamental de poder aplicar una contratación por horas? ¿Hay un efecto positivo en esa línea o quizás usted nota algunos problemas en el camino? Bueno, primero yo creo que cualquier cosa que se haga en pro de que la norma laboral sea más dinámica y más amigable para el inversionista nacional extranjero es positivo. Luego, el efecto que tenga esta norma en el nivel de empleabilidad en el Ecuador, habrá que valorarlo y solo se podrá valorar en el transcurso del tiempo. Es decir, qué tantos contratos se suscriban con el nuevo contrato por hora en el caso de que lo procesen positivamente, pues eso no lo vamos a poder saber en un mes o dos. Eso lo vamos a poder valorar en un proceso no menor de 6 meses, para ver si con ese contrato, en efecto, la empleabilidad se generó en mayor volumen que lo que hoy ocurre. Ayer estuvimos en un conversatorio con la ministra de Trabajo, a quien conozco solamente como jueza de trabajo y que tiene sí conocimientos legales profundos de la norma laboral. Y se refirió al tema de la contratación por horas, incluso estableciendo un poco los parámetros más o menos generales, sin precisiones luego, digamos, puntuales, pero sí rangos más o menos generales en cuanto a los costos. A mí me parece que, a ver, cosas que precisó, que me parece importante, primero que solo va a servir para la primera contratación, es decir, no se aplicarían aquellos contratos que ya están trabajando en empresas y que aunque los despidan, su reingreso no pudiera ser bajo la figura de la contratación por horas, porque no sería la primera vez que contratarían en esa empresa a esa persona. Ahí hay un elemento que complica al Ministerio de Trabajo, porque va a tener que realizar un control muy prolijo sobre que no hayan estos despidos y recontrataciones bajo una nueva modalidad laboral. Me parece que es importante que esto sirva para nuevas contrataciones y que no se quede en el discurso que solo, digamos, que queda ahí abierto un poco y lo que se generarían son simulaciones de despido para contratar bajo una nueva figura más flexible, más dinámica. Pero eso quedó claro que no iba a ser el caso desde la perspectiva del actual gobierno. Claramente señalaron que era para la primera contratación. Segunda cosa que sí me preocupa un poco son los costos. Más o menos entre 5, 7, $8, pudiera ser 7, pudiera ser 5, no deja de ser un contrato costoso. Teniendo en consideración que hoy día la hora en el Ecuador cuesta poco menos de $2, y que aún en el contrato eventual que tiene un recargo del 35%, no llega a ser ni $1 más el recargo. Entonces, digamos que fuesen $3 el valor hora que hoy en Ecuador se paga bajo una modalidad de recargo del 35%, pues pensar en $5 o más es costoso. Me preocuparía que luego una herramienta que pudiera ser importante para su uso no se lo utilice por el alto costo que implicaría. La ministra lo que dijo fue que están revisando igual con detalle el tema de los costos para que no haya violaciones a derechos de trabajadores, lo cual está muy bien, es decir, para que se paguen los décimos, para que se paguen las vacaciones, para que se pague el tema del IES. Pero si luego en la sumatoria de todas estas cosas y otros adicionales que se mencionaron, sale un valor hora muy costoso, probablemente ocurra lo que hoy día ocurre con el contrato eventual, que apenas tiene un 35% de adicional y no lo utiliza prácticamente nadie. Claro, Entonces, en resumen, al me final sí parece valioso, Sí, me sí. parece valioso, pero cuidado, ya es muy costoso.
Exactamente, al final si el costo de la obra termina siendo muy elevado, al final puede que sea un tipo de contrataciones que no tenga una mayor aplicación o aplicabilidad en el Ecuador. Raúl, Claro, qué gusto saludarte, te saluda Alfredo Escobar. claro. Dentro de tu paso por el Ministerio de Trabajo en años anteriores, yendo a la esencia de esta pregunta y de esta modalidad del trabajo por horas, ¿había el clamor de la ciudadanía o de la juventud, sobre todo porque se habla un poco de que la juventud es la que está apostando o buscando esta medida o esta forma o esta modalidad de trabajo por horas? En la época en que de tu paso por el ministerio, ¿hubo este clamor o alguna experiencia que hayas tenido sobre la solicitud de algún sector o algún grupo sobre el trabajo por horas? A ver, de nuevo, a mí me parece que es valioso, Alfredo, un saludo, qué gusto verte bueno, no tanto tiempo, te veo cada cierto tiempo felizmente, pero qué gusto reencontrarnos aquí. Eh, a ver, el contrato por horas hacen el símil a Estados Unidos, algún sector empresarial. Dicen es que los jóvenes en Estados Unidos trabajan en estas cadenas de alimentos rápidos y entonces aquí no hay eso y debido a que no hay eso, pues yo le quito la oportunidad que un joven tenga un espacio laboral, así sea temporal. En efecto, en Estados Unidos ocurre, pero hay dos cosas que también ocurren en Estados Unidos, que en Estados Unidos, en el estado que más barato cuesta la hora, cuesta $8, en el más barato, y en de los más costosos llega a costar $15 la hora. Entonces, es el símil a que si nuestro salario básico aquí, en vez de costar 460, costara más o menos $1.500 el salario básico. Entonces, hay una primera cosa que es importante que no la señalan. Y la otra cosa es, en Estados Unidos, normalmente un estudiante trabaja por horas cuando quiere comprarse un libro o cuando quiere pegar unas vacaciones o tiene algún gasto extraordinario que no cubre su regular economía. Y luego de eso no vuelve a trabajar un año después. La pregunta del millón es, ¿cómo se va a aplicar ese régimen acá en Ecuador? Es decir, va a ser para la primera contratación, queda claro, pero ¿cuántas veces en el año y cuánto tiempo va a durar esta contratación? Porque sería un absurdo que me digan a mí, a ver, yo te contrato por 10 horas y terminadas esas 10 horas, ups, me salieron 10 horas más y te voy a contratar 10 horas más y después entonces termino trabajando un año entero contigo de 10 horas en 10 horas. Y entonces ahí volvemos a la simulación para responder a tu pregunta de por qué se derogó la contratación por horas. Porque hubo un abuso en el Ecuador, cuando se contrataba por horas antes en el Ecuador, la hora, el valor hora incluía todos los proporcionales de ley. Entonces cuando terminaba el contrato, digamos las 10 horas, pues no había nada que liquidar, la liquidación era cero. El abuso de esa herramienta jurídica hizo que el gobierno de aquel entonces la derogara, así como el abuso de la tercerización hizo una herramienta tan valiosa como es la tercerización que se derogue y que quede para específicamente casos puntuales, alimentación, guardianía, seguridad, etc. Entonces, cuando yo estuve en el ministerio, por supuesto que había sobre todo el sector empresarial este requerimiento sobre el regreso al contrato por horas, al cual me parece a mí positivo, de ninguna manera me pudiera oponer. Los que se pusieron en aquel entonces fueron digamos, el equipo político del presidente Lenín Moreno, quienes consideraban en estas reformas laborales audaces, entre comillas, un riesgo político innecesario. A mí me parece que esto es una ridiculez, me parece que es hora de, con valentía, afrontar la realidad laboral en el Ecuador, que es que requiere algunos cambios, requiere una dinamización, una actualización. El sector productivo, la economía del mundo entero, siempre evoluciona y evoluciona muy rápidamente. Recordemos, hace 10 años habían marcas que hoy día no existen. Habían máquinas fotográficas. Hoy día ya las máquinas fotográficas, había esta marca Blockbuster, que eran las tiendas que alquilaban películas. Entonces, hoy día esto no existe porque evolucionó la forma de producir estos bienes y servicios. Y de la mano con esa evolución tiene que ir la normativa laboral. En Ecuador tenemos digamos, un rezago en esa evolución que hay que con valentía asumir. La ministra, esto no es de ninguna manera un lamboneo, porque de nuevo no tengo ninguna simpatía ni antipatía y solo la conozco en su calidad de jueza laboral, dijo que ellos iban a afrontar estos cambios con la valentía y la frontalidad que había que hacerlo ya hace mucho tiempo, lo cual me parece positivo.
Queremos agradecer al doctor Raúl Ledesma por sus comentarios a propósito de un tema que llama mucho la atención, la posibilidad de que en Ecuador haya algunos cambios en la contratación laboral y la aplicación efectiva de la contratación por horas que desde algunos sectores se viene impulsando. Él fue ministro de Trabajo y también es uno de nuestros asiduos entrevistados en esta hora. Gracias al doctor Ledesma, son exactamente las 9:06. Continuamos aquí en Así Amaneció.